Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ángel Uday Torres y en esta ocasión yo les voy a hablar de un tema importante, sobre todo para los estudiantes de Derecho. Y estamos hablando de la historia del derecho romano y su importancia. Tomen asiento y comencemos. Vamos a comenzar en esta ocasión es con la definición que se tiene de derecho romano. Lo que debemos entender por derecho romano como el ordenamiento jurídico que en su momento rigió a los ciudadanos de Roma. Y pues posteriormente, tras la caída de Roma, a los distintos sectores del imperio, a las ciudades, digamos que quedaron de que el imperio tan grande que fue Roma, pues para ubicarnos un poco en el tiempo, podemos decir que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma. A la par de la fundación de Roma por allá por el año 700 antes de Cristo y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Entonces, pues el derecho romano era todo aquello, conjunto de normas y de leyes que regían a la población del imperio romano durante la existencia del imperio. Y tras la caída, las ciudades que quedaron. Bueno, previamente comentamos el concepto que tenemos y que conocemos de derecho romano, pero ahora quiero continuar con los antecedentes del derecho romano, que es una parte muy importante de este tema. El derecho romano y su nacimiento se debe principalmente a la división existente en ese entonces de la ciudad romana entre dos clases principales, los patricios y los plebeyos. Y por esto voy a comenzar tratando de explicar qué eran los patricios. Los patricios eran la primera clase social, la cima dentro de las clases sociales del antiguo imperio romano. Este su nombre proviene del latín pater, que significa padre, porque se hacían llamar así los padres, pues básicamente porque todos los miembros de esta clase de los patricios eran descendientes de los miembros fundadores, de los padres fundadores de Roma. Los patricios entonces eran descendientes de los padres fundadores de Roma y por esto ocupaban la cima de las clases sociales. Y por otra parte, todo lo contrario, los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua. La plebe proviene del latín plebeios, que significa lo que no forman parte de la gente. La verdad es una definición muy fuerte, muy despectiva. Pero en ese entonces se consideraba correcta. ¿Por qué? Porque no eran descendientes de los fundadores de Roma. Se les consideraba personas que no formaban parte de la gente. Esto era muy feo, pues era altamente y fuertemente discriminados y pues eran la clase inferior. ¿Por qué? Porque no pertenecían a ninguna familia fundadora de Roma, como lo hacían los patricios. Entonces tenemos dos clases sociales principales que serían los patricios y los plebeyos, dos clases muy diferentes, pero a raíz de estas clases surge el derecho romano. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces cuando ocurría un juicio, cuando ocurría algún suceso que requería de un juicio, la tradición romana establecía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos, principalmente el Pontifex Maximus, que era el líder supremo religioso y obviamente era patricio. Entonces, todo un grupo de encargados de juzgar a los plebeyos, pero aquí es donde caemos en algo muy injusto. ¿Por qué? Porque los patricios juzgaban a los plebeyos a su gusto, totalmente a sus ideas y pensamientos. Y aún lo peor, los
Plebeyos desconocían totalmente el proceso judicial que se llevaba en contra. O sea, era como te vamos a juzgar, que es lo único que vas a saber. No vas a saber cómo lo vamos a llevar en tu contra. Entonces, a raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse, comienzan a quejarse, y pues el Senado decide entonces enviar una comisión especial a Grecia, para que esta comisión se informe sobre qué es el derecho en Grecia, sobre cómo se manejan las ciudades en Grecia, sobre cómo se manejan los juzgados en Grecia, y con esto hacer un cambio de sistema tradicional que se tenía patricios y plebeyos. A raíz de esto se entregó el poder a una comisión de decemviros que debían modificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión se encargaba además de la tarea de crear las leyes, de modificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión elaboró 10 tablas de leyes que se consideraban que eran para su tiempo bastante justas y por esto consiguiente muy favorables a los plebeyos, pero aquí creemos en otro problema como el trabajo. No estaba terminado, se nombró una segunda comisión que era mucho más conservadora y elaboró las últimas 2 tablas con leyes que eran todo lo contrario a las 10 anteriores. Estas 2 tablas contenían 2 leyes totalmente antiplebeyas, o sea, se dio un paso en las 10 tablas anteriores y las próximas 2 se elaboraron, se hizo un retroceso porque las leyes contenían o esas 2 tablas eran totalmente antiplebeyas. Por ejemplo, prohíban los matrimonios mixtos. ¿A qué me refiero con matrimonios mixtos? Es entre distintas clases sociales. Esta comisión, la segunda comisión, intentó hacerse del poder, pero fue depuesta y el sistema de magistratura se empezó a funcionar de nuevo. Entonces el resultado de todos estos sucesos fue el primer cuerpo legal conocido y estructurado llamado Ley de las 12 Tablas. Este cuerpo legal fue fundado y estructurado en el año 451 a.C. y fue primeramente expuesto públicamente en el foro romano. Y para continuar ya vimos de momento lo que fue el concepto del derecho romano, lo que nosotros entendemos por derecho romano. Así también el origen y los antecedentes del derecho romano. A continuación viene una parte muy importante de este tema, que son las etapas que tuvo el derecho romano. Estas etapas están divididas en una línea temporal que comienza en el año 753 a.C., como ya comentaba, la par de la fundación de Roma y que finaliza aproximadamente en el año 565 después de Cristo. Estas etapas del derecho romano están divididas en 5 etapas. Y a continuación voy a tratar de mencionar la etapa y describir de una manera sencilla y clara lo que corresponde a cada etapa. La primera etapa se tiene conocimiento abarca del año 753 a.C. al 450 a.C. Esta etapa reconocida como el derecho antiguo o critario. Esta etapa se extendió a lo largo de la monarquía y a principios de la república. Se le llama así al derecho civil de los romanos de aquella primera época, de la época de 753 al 450 a.C. Algunos autores consideran esta etapa como el derecho precivil, cuyos destinatarios eran los ciudadanos romanos o quirites. Es por eso que era conocido como el derecho antiguo o quiritario. ¿Por qué quirites? Son los ciudadanos de la antigua Roma. En un principio fue el que provino de la costumbre o de la ley, su origen básicamente. Entonces era la costumbre o la ley. A continuación tenemos la segunda etapa del derecho. Esta etapa abarca del 450 al 130 a.C. y es conocido como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta el bien la entrada a la República y esta etapa inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas, ya anteriormente
en lo que fue los antecedentes del derecho que ya habíamos comentado, esta ley de las 12 tablas, entonces pues esta etapa es muy sencilla y muy clara, y a continuación con la tercera etapa, que es el derecho clásico, que abarca en esta ocasión del 130 a.C. hasta el año 230, pero ya después de Cristo. Esta etapa se extendió desde finales de la República hasta finales del Principado. En esta etapa subió al trono Diocleciano, el cual instauró una monarquía autoritaria que era denominado el dominado. En esta etapa surgió el principio caracterizado con una concentración progresiva de poderes en algo que era llamado el Princeps. Aquí surge también lo que conocimos como el cognitio extraordinem, conocido fuera del orden, en el cual un magistrado delegado del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes delante de un juez. Esta etapa surge como la nueva fuente del derecho de las constituciones Priscerium. La cuarta etapa de la que vamos a hablar es conocida como el derecho posclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esta etapa se extendió a lo largo del dominado, ya que hemos visto esto en la parte anterior. Y esta etapa tuvo muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó en el poder de los bárbaros. Es la característica de esta etapa. Fue una política dominante, un absolutismo imperial en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del emperador en el ámbito legislativo durante esta etapa del derecho posclásico se reafirmó y creció aún más. Además, en esta etapa también cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluyen y burocratiza en la escuela de juristas. Y la última etapa de la que vamos a mencionar, la quinta, es la etapa conocida como el derecho justiniano. Esta etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. La característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Más adelante vamos a tratar un poquito del tema de quién es el emperador Justiniano. Durante esta etapa surgió uno de los más importantes trabajos recompilatorios de toda la historia del derecho romano, que fue justamente Hechos en manos de Justiniano, que tuvo este trabajo de repercusiones hasta el día de hoy. Pues bien, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Justiniano, la primera mención que tuvimos en este video de Justiniano. Viene a raíz de la quinta etapa del derecho, que es llamada el derecho justiniano, justamente por él. Justiniano primero fue un emperador muy importante y muy destacado del Imperio Romano de Oriente, desde lo que fue el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte en el año 565. Una de las más grandes características del Imperio Justiniano fue que durante su reinado buscó reanimar, revivir, volver a levantar la antigua grandeza de lo que alguna vez fue el Imperio Romano clásico. Y para esto, pues bueno, Justiniano conquistó una gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que él era del lado oriental del imperio y pues para esto buscó conquistar parte importante del Imperio Romano de Occidente. Es considerada una de las personas más importantes de la antigüedad tardía y fue el último emperador, como dato interesante, en latín, como la lengua materna. Pues bueno, esta es una muy breve historia de Justiniano, de su vida y del impacto que tuvo. Pero ahora vamos a hablar de la parte legal, que es lo que nos interesa a nosotros porque se le llamaba derecho justiniano. Pues bien, porque es otro de sus trabajos, de sus obras más importantes durante su reinado.
y tal vez el legado más importante que nos dejó a nosotros, los futuros abogados, pues la compilación del derecho romano. En su obra Corpus Juris Civilis, que a día de hoy es la base del derecho civil de la mayoría de los estados modernos, donde Justiniano lo que llevó a cabo fue esta compilación que posteriormente se llamó Corpus Juris Civilis, que es pues lo que asienta las bases del viejo derecho civil que, como mencionaba, a día de hoy todavía se sigue teniendo una gran importancia en la mayoría de los estados modernos, de los estados actuales. De ahí surge la gran importancia y el por qué quise hacer este pequeño paréntesis para hablar de Justiniano, porque no solamente busco devolverle esa grandeza al Imperio Romano, sino también creo este compilado de leyes uniforme del derecho romano, que es la base del derecho civil en una gran cantidad de estados de nuestra actualidad. Y pues hemos llegado a la parte final de este video y creo que hay que recapitular un poquito una vez que ya hemos visto los temas. Comenzamos con una pequeña introducción acompañada de la definición de lo que es el derecho romano, del proceder y los antecedentes y el origen del por qué surgió el derecho romano. De ahí pasamos a las etapas del derecho romano e hicimos un pequeño paréntesis para conocer un poquito de uno de los personajes más importantes, que es Justiniano. Ahora vamos a finalizar adelantándonos un poquito más en la época, pasando por la Edad Media o el Renacimiento y llegando hasta nuestra época actual, en lo que vamos a conocer la influencia y la grandísima importancia que ha tenido el derecho romano. Para el derecho romano, como, como lo que vemos ahora, y voy a citar algunos pequeños ejemplos. ¿Qué ejemplos tengo para esta ocasión? El primero es el Common Law, que estuvo vigente en el Reino Unido, a excepción de Escocia y en los Estados Unidos. Esta serie de reglas tiene su origen y está muy basada en lo que el derecho romano. Otro de los ejemplos también que tenemos es el derecho continental. Los sistemas del derecho continental también están basados muy directamente del derecho romano, que incluyen y que naciones incluyen a este derecho continental. Pues tenemos, por ejemplo, algunos países de Europa continental y de Sudamérica, que también están basados en el código napoleónico, código que también tiene su base en el derecho romano. Vamos a ser ahora un poquito más específicos. Algunos sectores del derecho privado también de nuestra actualidad están muy influenciados de lo que fue el derecho romano y tienen sus antecedentes remotos en este derecho. Por ejemplo, el derecho civil, como ya comentamos un poquito más arriba, en las etapas del derecho. Pues tiene una influencia muy fuerte el derecho romano. A pesar de todos estos siglos se han pasado, el derecho civil sigue basándose en gran parte de lo que fue el derecho romano. Responde a los buenos criterios de lo cuales estuvo compuesto el derecho romano y más que nada en lo enfocado al derecho patrimonial y pues algunos otros aspectos. Así entonces el derecho romano ha tenido una importancia enorme, como ya he comentado mucho de los sistemas que han estado vigentes y que aún se encuentran vigentes del derecho a lo largo y ancho de todo el mundo, han tenido su origen al estado basados muy fuertemente de lo que fue el derecho romano. Por eso es la gran importancia que el derecho romano llega a tener y que aún en nuestros días lo tiene. Porque sin el derecho romano no tendríamos conocimiento del derecho civil como se conoce ahora, porque el derecho civil es lo que más influencia ha tenido por parte del derecho romano.
Esta importancia del derecho romano es impresionante, porque como comento estas cosas que uno ni siquiera se llega a imaginar. Por ejemplo, el Common Law del Reino Unido está fuertemente basada en el derecho actual de nuestro país. Tiene una influencia de lo que alguna vez fue el derecho romano. Esta influencia y esta importancia del derecho romano cabe destacarla porque sin el derecho romano, el derecho como lo conocemos ahora no existiría, sería muy diferente. Y hay que recordar, como ya mencionamos, toda la importancia y toda la serie de dificultades que se presentaron para que el derecho romano surgiera como lo que es ahora. Pasó muchísimo tiempo para llegar a convertirse en lo que hasta ahora es. Pasó por 5 etapas y es impresionante. Es impresionante que al día de hoy, de tantos años después del verdadero surgimiento del derecho romano, siga teniendo ese impacto tan grande y tan importante que ni más ni menos que el derecho civil. Pongámonos a pensar cómo sería nuestro sistema sin el derecho civil. Cuando lleguemos a la conclusión de que sería prácticamente imposible, tenemos que agradecer en verdad a los romanos, a los patricios, a los plebeyos, a Justiniano, a todas las personas que tuvieron y pusieron su granito de arena para que el derecho romano llegara a ser lo que es hoy, para que tuviera ese impacto que tuvo y que aún lo sigue teniendo en nuestra actualidad. Y de ahí viene la importancia del derecho romano y con esto me quiero despedir, espero haber sido algo claro en estos temas que tratamos. Muchísimas gracias.